El impactante descubrimiento divino sobre hebreos, israelitas y judíos que transformará tu fe en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, cuando las estrellas titilaban en el vasto cielo del desierto de Sinaí. La voz de Dios resonó unida al viento abrasador que acariciaba las arenas doradas. Su líder, Moisés, se encontraba ante la majestuosidad del monte, donde la gloria de Dios se manifestaba en cada sombra y cada destello de luz. Habiendo conducido a los hebreos de la esclavitud en Egipto a través de plagas que estremecieron su opresor, Moisés ahora enfrentaba una nueva adversidad, la idolatría insensata de su pueblo. Mientras el calor del día se desvanecía, el aroma del romero se mezclaba con la fragancia de un nuevo destino que aguardaba a Israel. Sin embargo, en su corazón, Moisés sentía que las llamas del becerro dorado devoraban no solo la fe, sino también la identidad de su pueblo. Su mente viajaba por el camino de las maravillas vividas, la apertura del Mar Rojo, la protección de la nube que los guiaba cada día, todo glorioso. Pero, ante la trágica traición de su gente, se encontraba en la intersección de la ira y la misericordia divina. ¿Cómo pueden ellos, que han visto mi gloria, caer en la trampa de los ídolos?, se preguntó angustiado, sintiendo el eco de la voz de Dios dentro de su ser, un poderoso susurro que desafiaba su entendimiento. En ese instante de profundo dolor, Dios le otorgó una revelación impactante sobre la esencia misma de ser hebreos, israelitas y judíos. Eran más que meras palabras, eran el testimonio de una relación sagrada entre un creador y su pueblo. Ser hebreo significaba recordar las promesas a Abraham, la raíz de la historia redentora. Ser israelita implicaba aceptar el legado de una tierra prometida, un llamado que rompía barreras generacionales. Y ser judío simbolizaba la resiliencia, la capacidad de levantarse ante la adversidad, un signo de restauración que perduraría más allá del exilio. Moisés, asombrado, sintió el peso de su rol, ya no era solo un líder, sino un vínculo entre el pasado y el futuro de su nación. Un destello de esperanza comenzó a encenderse en su interior. A medida que se enfrentaba al dilema de la rebelión del pueblo, la pregunta sobre la confianza en la misericordia de Dios se tornó apremiante. En su angustia, comprendió que la historia no terminaba en la traición, sino en el llamado a recordar quiénes eran realmente. Esta revelación no era solo para los que habían caído, sino para cada corazón que anhelaba el perdón divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el desierto como testigo, la tensión en el aire era palpable. Moisés sabía que debía recibir las tablas de la ley, pero su corazón estaba dividido entre la desesperación por el pueblo y la esperanza renaciente en la fidelidad de Dios. ¿Sería posible que, a pesar de la rebeldía, el pueblo pudiera entender su identidad divina y hallar la libertad que Dios ofrecía? La historia de Israel aún no había terminado, el eco de la promesa divina resonaba, esperando ser abrazado por aquellos dispuestos a recordar y a ser transformados. La incertidumbre se asentaba como sombra en el desierto, pero con cada susurro del viento, un nuevo destino aguardaba en la revelación divina. Desde la cima del monte, Moisés miraba hacia abajo, donde el campamento de Israel se agitaba en una danza de insensatez. El murmullo del pueblo, como un eco de desesperación, llegaba hasta él, un sonido de corazones en rebelión. Era una escena de profunda tristeza, un colapso de la fe ante sus propios ojos, como un amanecer que se ahoga en la bruma. Sin embargo, en medio de la amarga derrota, Dios puso en su corazón una chispa de fe que iluminaba el camino hacia la redención. «Ve, Moisés», resonó la voz del Señor como un trueno en la calma del desierto. «Descenderás a ellos pues he visto su pecado y mi ira ardiente se encenderá. Pero también te he llamado para que hables a su corazón, para que hagan volver sus rostros hacia mí».
Moisés, temblando de reverente temor, tomó en sus manos las tablas de piedra, que contenían la ley de Dios, el pacto eterno con su pueblo. En su corazón, sintetizaba el peso de cada mandamiento, la esencia de la relación que Dios deseaba con Israel. Las tablas no solo eran símbolos, eran el camino hacia la vida y la libertad, eran el reflejo de un Dios lleno de amor, pero que no podía tolerar la infidelidad. Mientras descendía, una nube oscura comenzaba a envolver el campamento. Labios temblorosos clamaban por un Dios que pudieran ver, un ídolo que llenara el vacío de su desconfianza. Moisés sintió cada paso como un eco de la historia, como el latido de su pueblo que aún no había reconocido su verdadera herencia. Cuando los ojos de Moisés se posaron sobre el becerro de oro, su corazón se fue desbordando de indignación. «Oh, Israel», exclamó con una voz llena de dolor. «¿Qué maldad han hecho? Olvidaron al Dios que los sacó de Egipto, que partió el mar y que les dio maná del cielo». Cada palabra era como un dardo, remarcando la distancia entre su realidad y la grandeza de su llamado. Mientras el pueblo, aturdido por el temor, se aferraba a su ídolo, las palabras de Dios resonaron en el interior de Moisés con un nuevo significado. Él comenzó a interceder, recordando las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. «Perdona a este pueblo, Señor, te lo ruego. Si perdonas su pecado, hazme a mí parte de tu plan de redención». Dios, mirando con compasión el clamor del líder, reveló a Moisés la profundidad de su propósito: «Sé que los he escogido para hacer luz entre las naciones, pero ellos deben reconocer su pecado. Morarán en la tierra que les prometí, pero deberán seguir mi camino, los caminos de la ley que te entrego hoy». Con renovado fervor, Moisés volvió al campamento. Las palabras en las tablas eran más que leyes, eran un llamado a la relación, un recordatorio del pacto, y una invitación a regresar a su amor. Él presentó las tablas al pueblo, pero antes, con gran tristeza, rompió la primera versión, como símbolo del rompimiento de la relación. En ese quebrantamiento, el dolor y la esperanza se entrelazaban, un miserable reflejo de lo que el pueblo había hecho. «Ahora, volveré a subir al monte», dijo Moisés, caminando con determinación. «Ruego que el Señor de la gloria me perdone y me muestre el camino de su misericordia». La montaña se erguía como un símbolo de la presencia divina, donde un encuentro sagrado aguardaba. Así, en la soledad del monte, Moisés se enfrentaba a la vida y la muerte, a la esperanza y la traición, con una revelación que cambiaría el destino de su pueblo. Porque Dios estaba a punto de mostrar un nuevo aspecto de su pacto, un fuego purificador que transformaría no solo a Israel, sino al mundo entero. La gloria del Señor cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Podrían los corazones endurecidos de Israel abrirse ante la verdad del amor inquebrantable de Dios? El destino de su relación divina aún no había sido escrito en su total cumplimiento. Moisés se preparaba para un nuevo encuentro, un momento que revelaría lo inimaginable de la gracia divina, mientras el eco de su súplica resonaba en el silencio del monte. Moisés, con el corazón palpitante y los pasos marcados por la determinación, avanzaba hacia la cima del monte, donde la presencia de Dios envolvía el aire en un abrigo de santidad. Con cada paso, recordaba la fragilidad de la confianza del pueblo, los ecos de las súplicas y las dudas que ahora llenaban su corazón. Era un momento crítico, uno donde se decidiría no solo el futuro de Israel, sino la manifestación de la gracia y la justicia divina. Al llegar a la cima, la oscuridad de las nubes se disipó momentáneamente, dejando entrever la luz fulgurante de la gloria del Señor. En ese instante, el corazón de Moisés se llenó de temor y reverencia. «Aquí estoy, Señor, en espera de tu palabra». La voz de Dios resonó como un trueno: «Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Pero su rebelión no ha pasado desapercibida ante mis ojos. La dureza de sus corazones es un desafío no solo para ti, sino también para todo lo que he prometido en mi pacto». El rostro de Moisés se tornó sombrío ante la gravedad de este mensaje. «¿Qué harás, oh Señor, con este pueblo que tan fácilmente se desvió de tu camino?» La angustia en su voz no era solo por su destino, sino por la profundidad del amor que sentía hacia aquellos que habían sido elegidos. «Te he llamado para que seas mediador», respondió el Señor. «Aún hay esperanza. Regresa al pueblo. Los guiarás a un arrepentimiento profundo y sincero.
Pero primero, recibirás de nuevo las tablas de la ley, para que puedan entender la medida de mi amor y la esencia de su llamado. En ese momento, Dios le mostró a Moisés una nueva versión de las tablas, brillantes y perfectas, iluminando la negrura con su esplendor. Esta ley que te ofrezco no es solo sobre reglas a seguir, sino sobre el camino de vida que deseo que sigan. En el corazón de mi mandato se encuentra el amor, la justicia y la misericordia. En su asombro, Moisés sintió el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podrá este pueblo, que ha elegido la oscuridad, comprender la luz que ofreces? ¿Cómo podrán regresar a ti después de haber olvidado tu nombre y tu poder? Sus corazones estarán endurecidos como el hierro, pero la obra de mis manos es más poderosa, afirmó el Señor. A través de tu intercesión, los pecados de Israel serán una lección de mi justicia, pero también de mi gracia. Cuando yo actúe, restauraré su fe, y ellos conocerán que yo soy su Dios. Moisés, en ese momento de revelación, comprendió la magnitud de su misión. Así lo haré, Señor. Subiré y traeré estas tablas, para que el pueblo recuerde quién es su Dios y a qué fueron llamados. Antes de descender, Dios pronunció unas palabras que hicieron eco en el alma de Moisés: este será el tiempo en que mi gloria será revelada entre ellos, y conocerán que no solo son hebreos, sino que son mis elegidos, Israel. Restableceré mi pacto y esta será una señal eterna de mi amor hacia ellos. Con la nueva tabla en sus manos y el corazón encendido de esperanza, Moisés comenzó su descenso, consciente de que estaba a punto de impartir no solo leyes, sino un nuevo principio, la promesa de redención. El pueblo se preparaba para un tiempo de transformación, un renacer espiritual que cambiaría su historia. Pero incluso mientras Moisés se acercaba, ya la sombra de la duda se alzaba entre el pueblo que había sucumbido a la desesperación. ¿Serían capaces de abrir sus corazones al mensaje de un Dios que anhela restauración en medio de la rebeldía? La respuesta aguardaba, y el misterio de la gracia estaba a punto de manifestarse en su totalidad. Moisés sintió que, más allá de las consecuencias de sus errores, había una profunda verdad aún por descubrir: la gloria de Dios se manifestaría no solo en su castigo, sino en su incansable búsqueda de reconciliación. Porque Dios, en su plan soberano, estaba a punto de convertir la traición de Israel en una gloriosa historia de restauración. La montaña resonaba con la expectación de un futuro iluminado por la gracia, y el eco de la fidelidad de Dios aún no había terminado de sonar. Al descender del monte, Moisés podía sentir el peso de su misión en cada paso. Las tablillas de la ley resplandecían en sus manos, un símbolo irrefutable de la promesa de Dios y del llamado a la fidelidad. Sin embargo, el murmullo inquieto del pueblo lo seguía como una sombra. A medida que se acercaba al campamento, vislumbró el caos que reinaba entre sus hermanos. Los israelitas, en su desesperación, estaban sumidos en una profunda confusión. Habían sustituido la confianza en el Dios viviente con ídolos de oro, olvidando su historia de liberación. ¿Cómo han podido caer tan bajo?, se preguntaba Moisés, sintiendo el peso de su intercesión cargando sobre su alma. Al llegar, vio a Aarón, su hermano, rodeado de un grupo de hombres. Este Moisés, que nos trajo de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido, se quejaban algunos. Otros lanzaban miradas de ansiedad, mientras el eco de sus dudas llenaba el aire. Un becerro, brillante y dorado, era adorado en el centro del campamento. La imagen era tan repugnante como dolorosa para Moisés. «Gente rebelde», exclamó, levantando las tablillas con furia santa. ¿Acaso olvidaron tan pronto la grandeza del Señor, el que los ha guiado con mano poderosa? Las palabras brotaban de su corazón, reflejando su indignación y el deseo de restaurar su fe. En el tumulto del campamento, los rostros se llenaron de miedo y temor. Él sabía que no solo se trataban de reglas, era el camino que los conducía al corazón de Dios. ¿No conocen la distancia que se abre entre ustedes y su Dios a través de esta rebelión? Recuerden, mis hermanos, su pacto es una luz para nuestras vidas. La multitud murmuró, algunos con desdén, otros con el rostro cubierto de remordimiento. Nadie podía entender plenamente las consecuencias de sus acciones, pero Moisés sabía que era el momento de confrontar la ceguera de su pueblo. El Señor es celoso. Su ira arderá contra este pueblo, sus corazones serán quebrantados, y la nación perderá su herencia.
Y así, como si el aire se cargara con la tensión divina, Moisés rompió las tablillas, el estruendo reverberando en el corazón del pueblo. El desespero tomó forma, y la realidad de su desobediencia se hizo palpable. Llorando, él clamó: «Oh, Señor. Recuerda la promesa hecha a Abraham, a Isaac, y a Jacob. ¿Destruirás a tu pueblo y dejarás caer el peso de su iniquidad sobre ellos?». Dios, a través de la nube, escuchó la intercesión apasionada de Moisés. En los cielos, el juicio y la misericordia se encontraron. «Moisés», dijo la voz nuevamente resonante, «te he escogido como mediador. No destruiré a Israel sin antes brindarles una oportunidad de arrepentimiento. Tu intercesión es un faro de esperanza en medio de su oscuridad». La transformación comenzó a gestarse en el corazón de Moisés, la comprensión de que a través de su sufrimiento, el pueblo podría hallar destinos renovados. Volviendo al campamento con un nuevo fervor, levantó su voz por encima del llanto. «Arrepiéntanse, pueblo de Israel. Vuelvan al camino del Señor, al que los ha llamado por su nombre». Las palabras atravesaron el corazón de algunos, mientras que otros permanecieron estancados en su idolatría. Empezaron a sentir que el temor se convertía en tristeza y tristeza en deseo de restauración. Entre la confusión, Moisés envió un mensaje a aquellos que estaban dispuestos a escuchar: «El Señor es fiel. Aquellos que se aparten de este ídolo hallarán la misericordia divina y serán restaurados a su herencia». La decisión que el pueblo haría respondía a una realidad mayor que a ellos mismos. De su arrepentimiento fluía la esperanza no solo de rescate personal, sino del cumplimiento de un propósito divino mayor, una historia que revelaría la gloria de Dios entre los hombres. La lucha entre la fe y la desesperación pendía delicadamente en el aire y no había certeza de la solución final. ¿Cómo respondería Israel ante tal amor incondicional? La respuesta aguardaba en el horizonte, y mientras Moisés miraba la reacción del pueblo, sonaba un eco. En su corazón, Dios estaba a punto de transformar esta infidelidad en un poderoso testamento de salvación. El misterio del camino hacia la redención estaba por revelarse, y todos anhelaban ver la manifestación de su gloria. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se tiñó de tonos sutiles, reflejando la agitación que reinaba en el campamento. Las palabras de Moisés resonaban aún en el aire, un eco de advertencia y esperanza. Algunos israelitas, con rostros cubiertos de polvo y remordimiento, comenzaban a girar sus corazones hacia el Dios que alguna vez adoraron con fervor. Sin embargo, otros, en su obstinación, sostenían al becerro de oro como símbolo de su rebelión. Moisés observó la confusión y el dolor en los rostros de su pueblo, llamando a aquellos que estuvieran dispuestos a unirse a él. «Venid a mí», gritó con voz poderosa, «ustedes que aún se aferran a la fe verdadera y no han caído en la trampa de la idolatría». Un grupo selecto, ansioso por la redención, comenzó a acercarse a él, sus ojos llenos de lágrimas. Estaban dispuestos a escuchar al hombre escogido por Dios. Entre ellos estaba Caleb, un joven cuya valentía y devoción aún brillaban. Miró a Moisés con una intensidad que era palpable. «Moisés», dijo, ¿podremos aún ser perdonados? ¿Es posible que Dios escuche nuestro clamor y no nos destruya? «El Señor es misericordioso», respondió Moisés, «y estoy convencido de que aún en nuestra angustia, Él extenderá su mano hacia nosotros. Pero debemos actuar con urgencia y genuinamente volvernos a Él, abandonando nuestros ídolos». Caleb y algunos hombres valientes se levantaron del grupo y decidieron hacer una ofrenda para pedir perdón al Señor. «Destruyamos este ídolo horrendo», proclamó Caleb. «Que no quede nada que nos impida acercarnos a nuestro Dios». Los hombres se unieron a su clamor, una llama de fervor encendió el campamento mientras acudían a Moisés en su determinación. Con coraje renovado, Moisés condujo a los que deseaban volver al Señor. Sabía que debía actuar con decisión. «Llevaremos nuestras ofrendas de arrepentimiento», anunció. «Demostraremos a Dios que nuestros corazones están listos para ser restaurados». Mientras se disponían a romper los ídolos, un súbito silencio se apoderó del ambiente. Un resplandor surgió entre las nubes, distintas de la luz del sol poniente. Los israelitas se detuvieron llenos de asombro y temor. Habían visto la gloria del Señor descender en el monte. El Dios que les había liberado de la esclavitud de Egipto estaba entre ellos.
Esto es un signo de la presencia de Dios, profetizó Moisés. Él está escuchando nuestro clamor. Pero, en medio de la emoción, la voz de Dios vibró en el aire, que decía, ¿dónde están aquellos que se han alejado de mí? Los corazones comenzaron a palpitantes, un aire de temor y esperanza lo envolvía todo. La gloria de Dios no solo revelaba su ira, sino también la oportunidad de restauración. Finalmente, los hombres rompieron el ídolo, su clangor resonando como si el cielo se abriera, llamando a todos a un lugar de confesión y humildad. Algunos lloraban, otros se arrodillaban, y un retumbar de voces de arrepentimiento llenó el aire. Moisés, sintiendo la urgencia divina, levantó sus manos al cielo y clamó, «Oh Dios, si has de perdonar a este pueblo, hazlo ahora mismo. Muéstrales tu inmensa gracia una vez más». Y mientras el eco de su oración resonaba, la nube se volvió más brillante, revelando una verdad aún más profunda que estaba por descubrirse. Escuchad, oh pueblo de Israel. El Señor dice, en tu infidelidad verás mi fidelidad. A través de esta prueba, voy a forjar un nuevo pacto contigo que transformará tu futuro. Una revelación profunda se cernía sobre el pueblo, un pacto de gracia que trascendería su historia, un llamado a ser luz en medio de las naciones. Moisés se dio cuenta de que, en esta confusión, la redención aún era posible, y aguardaba la hora en que Dios revelaría la magnitud de su promesa, un camino de salvación que se manifestaría no solo en ellos, sino a través de todas las generaciones venideras. Así, la intriga del plan soberano de Dios se sumaba al aire, invitándolos a un viaje de transformación divina. La nube refulgente parecía envolver el monte Sinaí en una atmósfera de asombro y reverencia. Los hombres, que unos momentos antes estaban sumidos en la desesperación, ahora se sentían levantados por la promesa de un futuro redentor. Moisés, con el corazón latiendo con fuerza, escuchaba atentamente el murmullo del pueblo, que manifestaba deseos de cambiar su rumbo. «Oh Israel», exclamó Moisés, «aquí yace la clave de nuestro volver. Dios mismo se ha dado a conocer entre nosotros, no en juicio, sino con la invitación a la restauración». Su voz se alzaba entre los ecos de sus compatriotas, resonando con una certeza divina. Caleb, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a sus hermanos, «No perdamos esta oportunidad sagrada. Debemos acompañar a Moisés hasta el altar de Dios y ofrecerle nuestro verdadero arrepentimiento. Nuestro clamor no puede ser en vano». La determinación en sus ojos encendió una chispa en los corazones que aún titubeaban, y pronto todos se unieron a su clamor colectivo, pidiendo perdón con fervor. Al acercarse a la montaña, la presencia de Dios se hacía palpable, envolviendo a los israelitas en un profundo sentido de la santidad. La voz de Dios resonó de nuevo, y se escuchó como trueno entre las rocas, «Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí». La declaración reverberó profundamente, recordando a cada uno de ellos la esencia de su identidad. Mientras el pueblo se prosternaba ante el monte, Moisés recibió instrucción directa de parte de Dios, «Ve y anúnciales a este pueblo mi camino. A través de ellos voy a establecer un nuevo pacto, un pacto que no se basará solo en leyes escritas, sino en una relación viva y transformativa». Estas palabras hicieron eco en la mente de Moisés, que comprendía cada vez más la magnitud de la obra divina que se estaba gestando. Entonces, en medio de la majestuosidad, Moisés sintió que su corazón se confrontaba con una pregunta difícil: ¿cómo podrían ellos, un pueblo tan rebelde, mantenerse fiel a este pacto novedoso? Su angustia fue atendida cuando, en el silencio del monte, la voz de Dios acarició su espíritu: «Yo pondré mi espíritu dentro de ellos, haré que caminen en mis decretos y que guarden mis ordenanzas». Ezequiel 36:27. El pueblo comenzó a comprender que este pacto iba más allá de la obediencia superficial. Era un llamado a una relación íntima con su Creador, una promesa que sus corazones serían transformados. Moisés, llenándose de fe y visión, proclamó: «Dios nos llama a ser su pueblo, no por nuestras obras, sino por su gracia. Esta es nuestra esperanza». Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Moisés descendió de la montaña y le dijo a su pueblo: «Prepárense para lo que viene. Dios está trazando un nuevo rumbo, un camino donde su misericordia es más grande que nuestras transgresiones.
Los israelitas respondieron con un renovado fervor, sabiendo que la fidelidad de Dios sería su esperanza. Sin embargo, en lo profundo de la noche, mientras el eco de la oración de Moisés aún vibraba en el aire, una batalla mística se libraba en el cielo. Un oscuro mensajero, que había estado acechando la desobediencia del pueblo, susurró palabras de confusión entre los que aún mantenían su rebelión. El tiempo estaba cercano, y el pueblo tenía que decidir, ¿serán el pueblo de Dios en la verdad o caerán nuevamente en la trampa de la idolatría? La incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras la revelación se acercaba. La relación con Él, renovada por gracia, era el camino a seguir. En su corazón, Moisés entendió que el verdadero pacto no solo se vería en su tiempo, sino que proyectaba hacia un futuro donde la redención sería ofrecida a todas las naciones, a través de un Redentor que vendría. Con esta visión en mente, Moisés aseguró, el camino se abrirá, incluso a través de las generaciones, en un propósito divino que transformará cada corazón que se rinda. Y así, con expectación en el aire y la certeza de la obra soberana de Dios, el pueblo de Israel quedó a la espera de una revelación aún mayor. El futuro prometía cambios fundamentales, no solo en su alabanza, sino en toda la historia de la humanidad. ¿Qué más tenía reservado el Señor en su plan soberano? La curiosidad se encendía, dejando a todos en la expectativa del glorioso cumplimiento que estaba por venir. La noche había caído sobre el campamento de Israel, y con ella un profundo silencio se apoderó del ambiente. Las estrellas brillaban intensamente, como si fueran ojos celestiales observando a un pueblo en la encrucijada de su futuro. Moisés, en la soledad de su tienda, meditaba sobre las palabras que había recibido. Sentía en su interior el peso del llamado, un destino aparentemente imponente que parecía depender de la respuesta de su pueblo. A la mañana siguiente, Moisés se levantó y se dirigió al centro del campamento. La multitud, expectante, esperaba su mensaje. «Oh Israel», comenzó, «escuchen lo que el Señor ha dicho. Ayer fue un día de arrepentimiento, pero hoy debemos cimentar nuestra fe en un compromiso renovado con nuestro Creador. Hemos sido invitados a transformar nuestras vidas». Un murmullo de asombro recorrió la multitud mientras Moisés continuaba, «Así como Dios nos ha revelado su nombre, así también nos insta a conocer su corazón. Él ha decidido vivir entre nosotros. Somos su pueblo elegido, y en nuestros corazones debe residir su palabra». Las miradas de los israelitas se encontraron, algunos recordando la sombra de las viejas prácticas que habían seguido en Egipto. Sus corazones latían con temor y esperanza a la vez. Vieron a Moisés con una intensidad renovada. Su figura, iluminada por la luz del alba creciente, les recordaba la promesa de Dios a través de las generaciones. Moisés, sintiendo la urgencia del momento, continuó, «Él no solo nos ha dado leyes para seguir, sino que ha prometido que habitará en nosotros. Cuando estábamos en la oscuridad, se alegó de nuestro sufrimiento, y ahora nos llama a la luz. Recuerden, Él puso su espíritu en nuestro interior». De pronto, en medio de su mensaje, un estremecimiento recorrió a los presentes. Una figura oscura apareció entre las sombras, zumbando intermitentemente. Esta presencia comenzó a murmurar dudas en los corazones de algunos, ¿realmente pueden confiar en este Moisés? ¿No sería más fácil volver a lo conocido, a los ídolos que les prometían diversión y no este camino incierto? Pero aquellos que estaban dirigidos por fe, comenzaron a clamar al Señor en el silencio del Espíritu, recibiendo un nuevo ardor. «No, no regresaremos», declararon algunos con voz elevada. «El Dios que nos liberó nos está guiando hacia la tierra que prometió». Un intenso diálogo se gestaba entre los del pueblo. Algunos permanecían afligidos y desorientados, mientras que otros ardían con la certeza de que había más en juego. El eco del murmullo se transformó en un clamor común de anhelo, ¿qué haremos? Dios ha hecho grandes promesas y nos ha mostrado su poder. No podemos volver atrás. Moisés alzó su mano para calmar a la multitud. La fidelidad de Dios es grande, más allá de nuestras limitaciones. Si servimos a otro Dios, la sombra de la insatisfacción nos cubrirá. Recuerden lo que hizo por nosotros, su poder nos ha librado de Egipto, y ahora desea llevarnos a un destino de gloria en su presencia.
Mientras Moisés hablaba, un fuego de renovación ardía en su ser, dejando claro que la historia de los israelitas se tejía en la promesa de un futuro que estaba lejos de terminar. Señor, en esta misión divina, aún hay revelación por venir, más gloria por alcanzar. Sin embargo, una voz ecoó en el fondo, como retumbando en la profundidad de su ser: Él vendrá a través de un mediador aún más grande, un sacrificio que no tendrá igual. El pueblo contuvo la respiración, con un misterioso sentimiento que les recordaba que la historia de la redención aún estaba por revelarse en su totalidad. Mientras la tensión espiritual crecía, la multitud comprendía que cada paso hacia adelante los acercaba más a un divino propósito que trasciende sus propias experiencias y expectativas. Así, con la esperanza renovada y corazones transformados, el pueblo de Israel se preparó para caminar en la luz de la revelación, ansiosos por desarrollar una relación que resonara no solo en su tiempo, sino que marcara la senda hacia generaciones venideras. El legado de Dios estaba en manos de aquellos que se atrevían a creer. La historia de redención aguardaba su cumplimiento, llena de misterios que solo el tiempo y la fe de su pueblo revelarían. El sol se levantó sobre el campamento de Israel, teñido de oro y promesa. Los israelitas, aunque todavía resonando con las palabras de Moisés, se enfrentaban a nuevos desafíos. El eco de sus discursos aún vibraba en el aire, pero la incertidumbre se aferraba a sus corazones. ¿Podrían realmente avanzar hacia la tierra prometida? ¿Podría su fe resistir las tentaciones del camino? Moisés convocó a los ancianos de Israel. Reunámonos y escuchemos las instrucciones del Señor. Lo que está por venir requiere de nuestra unidad y voluntad. A medida que el grupo se congregaba, las inquietudes se alzaban. Las quejas y los murmullos flotaban en el aire como nubes amenazantes. Nuestros hijos se debilitan al oír de la tierra de leche y miel, decía uno. Llevamos tanto tiempo en esta travesía, podrían haber otros dioses que nos guíen con mejores caminos. Pero el anciano, Zacarías, lo interrumpió: ¿acaso olvidamos la mano poderosa que nos guió? Si Él ha prometido, Él cumplirá. Moisés sintió el llamado del Señor en su espíritu. Una voz suave, pero firme, lo instó a recordar a su pueblo la obra divina que había realizado a su favor. Dios no es solo un ser que escucha. Él está comprometido con nosotros. No volveremos a la esclavitud, estamos llamados a ser una nación santa. Su declaración resonó en los corazones cautivos de quienes dudaban. Mientras esta conversación continuaba, un murmullo se extendió de nuevo entre los israelitas. Los que habían sido parte de Egipto comenzaron a confiar en la voz oscura que había susurrado en ellos la noche anterior. No es seguro. Quizá lo que hay detrás es más cómodo, sugerían. El enemigo se entrelazaba en la red de sus pensamientos, buscando dividir y confundir. Pero el Espíritu del Señor, profundamente en Moisés, le instó a actuar. Él se giró hacia el pueblo y alzó su voz: el Señor está con nosotros. Su gloria se ha manifestado en nuestro éxodo, ¿acaso este camino también será menos glorioso? ¿No es el reto un signo de que estamos avanzando hacia la victoria? Las palabras de Moisés eran como llamas en la noche, encendiendo la determinación de algunos, mientras otros permanecían atrapados en sus dudas. Con fe renovada, Moisés se dirigió al monte Sinaí, buscando la dirección del Señor. La montaña tembló y se ennegreció, como si la presencia de Dios se manifestara en su autoridad. En la columna de nube y fuego, se mezclaban sus pensamientos y oraciones. Señor, el pueblo es renuente y temeroso. Revela tu poder para ellos. A medida que Moisés oraba, una respuesta resonó: he escuchado el clamor de mi pueblo. He hecho un pacto con ellos, y lo cumpliré. Escogí a este pueblo para que sea luz entre las naciones. Los llevaré no solo a la tierra prometida, sino a una relación de cercanía sin precedentes. Los forjaré en el fuego de la prueba para que comprendan mi soberanía. Tras recibir este mensaje divino, el corazón de Moisés se inflamó con ardor. Sabía que las dificultades que enfrentarían serían desmesuradas, pero también entendía que a través de esas pruebas, el carácter de su pueblo sería refinado. La promesa de un prometido mediador resonaba en sus pensamientos, un recordatorio de que la historia de la redención sería más grandiosa de lo que podían imaginar. Con esta convicción, regresó al campamento y proclamó: nadie se vuelva atrás.
Estamos en el umbral de algo nuevo. El camino será difícil, pero no marchamos solos. El Dios que nos guía es más grande que todos nuestros miedos. Él está forjando un pueblo, y a través de nosotros, el mundo verá su gloria. El pueblo escuchaba y, en sus corazones, surgía una mezcla de temor y esperanza. Ya era hora de que comprendieran que su viaje no se limitaba a la búsqueda de una tierra, era un camino hacia la plenitud de la fe. Serían conocidos no solo como israelitas, sino como el pueblo que conoció a Dios. Así, la historia de su redención se entrelazaba con el destino de toda la humanidad, y en el horizonte brillaba una revelación: pronto conocerán un fundamento aún más profundo, una roca de salvación que jamás será sacudida. La montaña todavía temblaba en el eco de estas promesas, dejando a todos una inquietante esperanza de lo que estaba por venir, mientras el pueblo se preparaba para el impacto transformador del plan soberano de Dios. La mañana siguiente, un aire de expectativa colmaba el campamento israelita. El vibrante amanecer iluminaba las caras de los hombres y mujeres, que buscando respuestas, miraban al monte Sinaí, donde Moisés había ascendido para recibir instrucciones. Los habitantes del desierto no podían permanecer pasivos, la llama de la fe encendida en sus corazones comenzaba a avivarse. Moisés había descendido poco después de su encuentro con el Señor, su rostro reflejaba un brillo divino que asombró a quienes le rodeaban. Sin embargo, aún había murmullos de dudas, voces susurrando en la penumbra, lamentos por lo que había sido en Egipto, y una abrumadora sensación de incertidumbre por lo que estaba por venir. ¿Por qué temer al futuro?, exclamó Moisés con firmeza, mientras su mirada se posaba en los rostros temerosos del pueblo. El Señor nos ha prometido su presencia. Es tiempo de avanzar. Y así, Moisés les habló sobre los mandamientos que recibirían, dejando entrever la grandeza de que su obediencia sería la clave para prosperar en la tierra prometida. Pero el eco de la duda persistía. Algunos en el pueblo, especialmente los más jóvenes, comenzaban a apoyar la idea de regresar a Egipto, ansiosos de lo conocido, de la comodidad de un yugo aparente. ¿No sería mejor buscar refugio en la seguridad de lo viejo?, decía uno en voz baja, mientras otros asentían. Moisés sintió que el peso de esta inercia podría ser más pesado que las piedras del desierto. Si aquel que creó los cielos y la tierra ha decidido habitar entre nosotros, entonces debemos ser firmes, proclamó con creciente fervor. No somos simplemente un grupo de hebreos, somos un pueblo en la búsqueda de la promesa del Altísimo. Divididos entre la fe y la duda, el pueblo contemplaba a Moisés, cuyas palabras todavía resonaban como un trueno en sus corazones. En ese momento, el viento sopló de manera intensa y una columna de fuego descendió sobre el monte. El pueblo contuvo el aliento, sus ojos fijos en la escena aterradora y gloriosa. Del fuego surgió una voz, poderosa y clara. Yo soy el Señor tu Dios. El esplendor de lo sagrado iluminó las profundidades de cada corazón. He escuchado el susurro de la angustia, continuó la voz, y no solo estoy guiando a Israel, sino a toda la humanidad hacia la redención. Escuchen mis mandamientos y vayan sin temor, pues la tierra prometida es un símbolo de un pacto más grande. La revelación de Dios llenó el aire, un eco sagrado que prometía esperanza. Esto no es solo sobre una nación, declaró el Señor. Es sobre la salvación que vendrá a través de un mediador, quien transformará no solo a los hebreos, sino a toda la creación. Las palabras resonaban como un rayo en el alma del pueblo, un inicio entre la temporalidad de su viaje y la eternidad de la redención. Cuando el resplandor se desvaneció, los ancianos se miraron, sintiendo en sus corazones que habían sido tocados por algo divino. Ya no podían permanecer divididos. Zacarías se levantó, mirando a sus compañeros. Así como el fuego consume la paja, somos purificados por la obra del Altísimo. Venid, sigamos la voz que nos guía. Ha llegado el momento de que Israel cumpla su destino. Empacando sus pertenencias, el pueblo comenzó a moverse como una sola entidad, dejando atrás las sombras del miedo. A medida que avanzaban, el corazón de Moisés se llenó de alabanza, sabiendo que no habían sido solamente liberados de Egipto, sino también invitados a algo monumental en el plano de Dios. Cuando alzaron la vista hacia la tierra prometida, el espíritu de los anticipados acontecimientos palpitaron en el aire. El camino no será fácil, pensó Moisés,
pero ángeles marchan con nosotros, y en el horizonte brilla la esperanza de un pacto cumplido. Y en este momento de unidad y determinación, una pregunta sagrada surgió en el corazón de Moisés, resonando entre todos: ¿estarán listos para recibir la revelación completa de la gloria de Dios? Así, la historia de redención prendía su curso entre las dunas del desierto, con una promesa aún más profunda que se extendía a cada generación por venir. Mientras el sol brillaba con una luz renovada, el pueblo inició su paso por el desierto, sabiendo que el verdadero camino estaba por revelarse, y que en sus corazones se forjaba el sendero hacia la promesa de un Salvador. La travesía a través de los vastos desiertos seguía su curso, y con cada paso que tomaba el pueblo de Israel, la incertidumbre y la esperanza se entrelazaban como hilos de un tapiz divino. La mañana brillante irradiaba luz sobre el camino, mientras Moisés guiaba a su pueblo, sintiendo el pulso del propósito divino en cada latido de su corazón. Sin embargo, la inquietud persistía en el aire, un recordatorio palpable de la fragilidad de la fe humana. Moisés, consciente de la oposición que acechaba, reunió a los líderes y ancianos nuevamente. Hermanos, comenzó con voz firme, la mesa del pacto se ha preparado, y es esencial que comprendamos la magnitud de lo que estamos a punto de recibir. No es solo un conjunto de leyes, sino un camino de vida que nos acercará a nuestro Dios. Levantando las nuevas tablas de piedra que había recibido en el monte, su corazón resonaba con la alegría y la preocupación por su pueblo. Estos mandamientos son un reflejo de la relación que Dios desea con nosotros. Cada palabra es un regalo que debemos custodiar y vivir. Sus ojos, profundos como océanos, buscaban la conexión con los corazones que escuchaban, esperando encender la chispa de la comprensión. Sin embargo, no todos compartían este fervor, las voces de descontento regresaron. Algunos hombres, llenos de dudas, comenzaron a murmurar. ¿Puede un grupo de leyes salvarnos? Lo que queremos es ver a nuestro Dios, sentirlo entre nosotros, y no vivir bajo la esclavitud de reglas. Las palabras de rebelión se propagaron, haciendo eco en el pueblo. «Basta», exclamó Moisés, sintiendo la presión de la indignación. No es la ley la que nos mantiene en cautiverio, sino la desobediencia y los ídolos que arrastramos. El camino hacia la libertad no se encuentra en regresar a Egipto, sino en abrazar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Él no solo desea ser nuestro Dios, quiere que seamos su pueblo, sus representantes en la tierra. La gloria de su nombre estará en juego. Mientras Moisés hablaba, sintió que un resplandor encendido iluminaba su ser. Entonces, la sombra de un mensajero oscuro se deslizó por el campamento, acechando en la incertidumbre. ¿Quién necesita mandamientos cuando ya tenemos tradiciones? Volvamos a lo que conocíamos, a lo que nos resulta cómodo, susurraba la tentación, buscando dividir aún más al pueblo. Sin embargo, el corazón de Moisés ardía con una determinación renovada. El Señor nos ha elegido por un propósito, y ese propósito va más allá de nuestra comodidad. Él está forjando un pueblo que refleje su carácter y su verdad. A través de nosotros, las naciones conocerán su amor y justicia. Los ojos del pueblo comenzaron a abrirse, y algunos, entre los cuales estaba Caleb, se atrevieron a dar un paso al frente. No tenemos un Dios distante. Él es el que camina con nosotros en forma de nube durante el día y fuego por la noche. Nos ha traído hasta aquí para algo más grande. Recordaron la grandeza de Dios que los había liberado de la opresión, el mismo Dios que ahora los llamaba a establecer una relación verdadera. Las palabras de Moisés resonaron con más fuerza. Él está a punto de revelarnos algo impresionante. Siendo así, debemos prepararnos no solo para recibir la ley, sino para comprender su propósito. Mientras el pueblo escuchaba, un murmullo de fe comenzó a surgir, una corriente de unidad que resonaba en cada rincón del campamento. El ambiente cambió a medida que la voz de Dios se hacía más palpable. Es tiempo de establecer nuestra identidad, dijo Moisés, no solo como individuos, sino como nación. Lo que Dios nos pide es más que obediencia, es un anhelo por la cercanía. Prepárense, oh Israel. Estamos a punto de recibir la revelación de su palabra. Al caer la tarde, una densa niebla comenzó a rodear el monte. Era como si el cielo mismo se abriese ante ellos, y ante los ojos del pueblo, una visión de gloria descendía de las alturas.
El estruendo de truenos resonó mientras la tierra temblaba, y Moisés levantó su mano: no tengan miedo, porque el Señor está aquí. Su presencia nos guiará. Moisés, tembloroso pero decidido, comenzó a ascender nuevamente al monte. Las vibraciones del poder divino parecían impregnarlas. ¿Qué maravilla podrá revelarse en medio de nuestro camino, Señor?, oró en su corazón. ¿Estás listo para mostrar en plenitud la magnitud del pacto que has establecido con tu pueblo? Mientras tanto, el pueblo, temiendo la presencia de lo sagrado, permaneció expectante en la base del monte. La atmósfera era electrizante, y una expectativa sagrada llenó sus corazones. El pueblo comenzó a clamar: Señor, háblanos. Queremos oír tu voz y ser transformados. No solo queremos obedecer, sino conocer tu esencia. A medida que Dios se manifestaba en todo su esplendor, una pregunta atravesó el aire: ¿qué misterios revelará el Señor que transformarán no solo a Israel, sino al mundo entero? Este era el momento de un nuevo pacto, una oportunidad para renacer y redescubrir su verdadera identidad en Él, dejando al pueblo en el mismo umbral de una revelación divina que cambiaría para siempre su historia y el destino de todas las naciones.